Hola comunidad. Bienvenidos a este espacio de historias y leyendas de medianoche. Hoy les traemos otra historia más. Recopilación de historias de terror. La leyenda del charro negro. En un pueblito mexicano del que no se sabe el nombre, allá por el siglo XIX. Habitaba Adela, una muchacha muy hermosa de piel morena y ojos negros. Ella era realmente una buena muchacha, pero también muy coqueta, porque nunca dudaba en hacer caso de los hombres que le decían cosas bonitas al salir de casa o le llevaban obsequios. Su madre ya le había advertido que dicho comportamiento no le iba a traer nada bueno, pero Adela hacía oídos sordos. Una noche, Adela salió de casa a hurtadillas para encontrarse con uno de sus pretendientes. No vio venir un enorme caballo negro con su jinete a lomos. Era un hombre muy apuesto, vestido todo de negro y como charro, con un sombrero de ala ancha sobre su cabeza y espuelas de oro en los talones. La joven quedó prendada de él y se olvidó del muchacho que la esperaba. ¿Qué hace una niña tan linda tan sola en la noche?, le preguntó él con una voz profunda que hizo latir su corazón. Adela le contestó que estaba dando un paseo y tras unos minutos de conversación, el charro la invitó a subirse a su caballo para dar una vuelta. Muy emocionada, la chica permitió que la ayudara a montar detrás de él y se aferró a su cintura. Se sentía como en una de esas historias románticas que a su abuelita le gustaba contarle. Toda esa fascinación no tardó en transformarse en terror, porque tan pronto como estuvo sobre el animal, el charro se echó a cabalgar rápidamente. Hasta que los cascos del equino contra la tierra abrieron dos líneas de fuego que parecían abrazarla entera. Adela profirió gritos de dolor e intentó bajarse del caballo, pero el charro no se lo permitió. La gente salía de sus casas, espantada al escuchar los lamentos aterrorizados de la muchacha, para ver si podían ayudarla. Pero era demasiado tarde. Desde el momento en el que había aceptado irse con el charro negro, quien en realidad era el diablo, se había convertido en su propiedad. Y ahora él cabalgaba de regreso al infierno, llevándose su alma lastimera con él. Aquella noche, decenas de ojos juraron ver a un caballo negro en llamas, con dos siluetas a bordo, una de un hombre gallardo y que emitía carcajadas siniestras que les heló la sangre. La otra de una mujer que se quemaba y tenía la piel carbonizada. Nadie volvió a ver a Adela en el pueblo. Por ahí se extendió el rumor de que la chica se había escapado con un novio. Pero pocas personas sabían la escalofriante verdad. Había sido llevada por el charro negro en castigo a no saber obedecer y envanecerse de más. Desde entonces todas las niñas del pueblo aprendieron a comportarse decentemente, por temor a que el diablo volviera para raptarlas. Fin. La monja del Hospital Civil de Guadalajara. Dayan era una joven de aproximadamente 32 años. Vivía con su abuela, pues quedó huérfana desde muy pequeña. Y su abuela se había hecho cargo de ella. Su abuela era una mujer de avanzada edad, por lo cual su salud se deterioraba cada vez más. Un día, cuando llegó a casa, la encontró bastante mal, por lo cual tuvo que llevarla al Hospital Civil Viejo, en Guadalajara. Los días pasaban y la salud de su abuela empeoraba, por lo que Dayan la cuidaba día y noche. Para Dayan, las noches resultaban un poco aterradoras. Pues durante la noche, el hospital parecía como si cambiara. Se escuchaban lamentos y ruidos extraños que no se escuchaban durante el día. Pero ella le atribuía los ruidos a los pacientes que se encontraban en el lugar. Algo que llamaba su atención, era que cada noche una monja con aspecto desaliñado asistía a su abuela. Pero a pesar de su aspecto, era muy amable y servicial. Llegaba siempre a la misma hora a cambiarle el suero y darle sus medicamentos.
Cuando las enfermeras llegaban, se sorprendían de que a su abuela ya la hubieran asistido. Dayan nunca comentó nada, aun a pesar de que durante el día nunca vio monjas con el aspecto de quien las visitaba de noche. Una noche, su abuela se puso muy mal. Dayan intentó hablarle a las enfermeras, pero éstas estaban atendiendo otra emergencia. Cuando llegó una de las enfermeras, Dayan le dijo que su abuela ya estaba estable, que la monja había llegado a auxiliarla. La enfermera sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. Le comentó a Dayan que en ese hospital no había ninguna monja en servicio. Salió un momento y regresó al cuarto con la foto de una monja. Le preguntó a Dayan que si era ella quien las visitaba por las noches. A lo que Dayan le respondió que sí. Esa era la madre Sor Manuela Lozano Mendoza, quien llegó a trabajar a ese nosocomio en 1968. Quien por su entrega y dedicación, pronto después se convirtió en la jefa de enfermeras. Dedicó 24 años de su vida a ese nosocomio. Pero en marzo de 1994 la religiosa lamentablemente falleció, siendo víctima de un terrible cáncer. Pero se dice que poco tiempo después de que falleciera, varios pacientes cuentan historias similares, haberlos visitado por la noche para atenderlos y darles sus medicamentos. Dayan se quedó petrificada. No podía creer lo que escuchaba. Su abuela falleció al otro día. Pero esta experiencia paranormal se ha quedado en su memoria para siempre. Donceles 98. A finales de los años 1700, un conocido comerciante llamado Joaquín Dongo vivía en la calle hoy conocida Donceles con el número 98. Un 24 de octubre, junto a otras 11 personas, el gran señor fue asesinado de una manera brutal. Al inicio se creyó que las personas habían sido apuñaladas, pero el homicidio y sus motivos eran más tenebrosos y complejos que eso. Una noche, como el señor Joaquín se encontraba ausente, se colaron unos ladrones en la casa. La primera víctima fue el portero. Le derribaron en tierra y acabaron con él a puñaladas. Le siguió un indio, que murió de igual manera, a puñaladas. Después la cocinera, y así sucesivamente, hasta que 11 personas estuvieron tendidas en el suelo sobre un enorme charco de sangre. Los primeros datos recogidos apuntaron a que el móvil del homicidio fue un hurto común y que todo terminó en tragedia. Sin embargo, para vecinos y gente cercana, las indagaciones apuntaron a motivos que provenían de rumores ya bien esparcidos y siniestros. Que don Joaquín había obtenido su fortuna gracias a un pacto con el diablo. Según el Vox Populi, la muerte de su familia y de sus criados fue consecuencia de que el señor se había negado, una vez logrado su cometido ambicioso, a rendir la veneración convenida al demonio. Según estas historias de tono macabro, fue Satanás el que dirigió las manos de quienes perpetraron el crimen. Otros dijeron que fue el mismo diablo quien lideró a los 3 asesinos culpados durante el atroz hecho. Esos 3 hombres, conocidos bajo los apellidos de Aldama, Dávila y Blanco, al ser capturados, confesaron sin remitir ninguno de sus comentarios a presencia sobrenatural alguna. Los escépticos aseguraron que la Santa Inquisición torturó a Blanco para que se asumiera culpable de un crimen que jamás cometió, y que además señalara a 2 cómplices sin motivo alguno. Todos ellos fueron ejecutados públicamente por la pena del garrote. El verdugo les cortó las manos y las expuso tanto en el lugar del crimen como en la casa en donde el plan se cometió. Hoy en día, el inmueble es un lugar asediado por las sombras y los malos recuerdos. Aunque la casona original fue demolida y suplantada por el edificio que ahora vemos,
El predio sigue siendo un sitio temido por su enigma paranormal. ¿Y tú, te animarías a pasar una noche en el lugar? La avenida Lázaro Cárdenas es una vialidad muy importante en Guadalajara, Jalisco. Conecta con el poblado de Chapala y es muy conocida por la gran cantidad de accidentes que han ocurrido en ella. Se pueden contar a menos uno diario, algunos tan fuertes con consecuencias hasta mortales. La causa de estos es una mujer que se aparece misteriosamente en medio del camino, lo que hace que los conductores se distraigan. Cuando los conductores intentan esquivarla, algunos sufren fatales percances y algunos otros aseguran haberla atropellado. Muchos testigos aseguran que estos accidentes ocurren por una presencia maldita que viene del más allá, que ésta se aparece a altas horas de la medianoche en medio de la oscuridad, cruzándose frente a los autos y ocasionando fatales accidentes a diestra y siniestra. Según las declaraciones hechas por las personas que se accidentan, al atropellarla sienten haberla despedazado. Pero cuando los servicios de emergencia buscan a la persona herida, no logran ni siquiera encontrar rastros de que alguien haya sido lastimado al exterior del vehículo. Inclusive extienden su búsqueda hasta los árboles cercanos sin obtener resultado alguno. Por lo tanto, a los lugareños se les ha hecho esto tan común que no les sorprende escuchar una y otra vez la misma historia. Se dice que al parecer ese lugar fue un paradero de camiones de carga, donde los choferes de las unidades se paraban a descansar, a tomar sus alimentos y en ocasiones contratar los servicios de las mujeres de la vida galante. Se cree que alguna de ellas tuvo que ser estrangulada o asesinada, por lo cual, ahora sedienta de venganza, se cruza frente a los automóviles causándoles accidentes. Nuestra siguiente historia se titula Los fantasmas del Hospital de Morelia. Esta historia tiene origen en un hospital que se encuentra en Morelia, Michoacán, en México. Se trata de un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos envuelven una gran cantidad de apariciones sobrenaturales a las cuales muy pocas personas se han enfrentado. Especialmente el guardia de seguridad del edificio, quien sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital prácticamente cuando no se encuentra ni una persona en el interior. Se dice que en el cuarto de operaciones del hospital, mejor conocido como quirófano, todas las noches se aparece un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan unos gritos desesperados, lo cual se cree que esos gritos provienen de esa alma en pena que aún no ha logrado descansar. En el cuarto de la morgue, el lugar donde trasladan los cuerpos que han fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros. El sonido de vidrios rotos y rechinidos de las puertas que parece como si
frecuentemente las estuvieran abriendo y cerrando. Esto a pesar de que las puertas se encuentren completamente cerradas. También al pasar por ese recinto se siente una sensación horripilante, como si alguien estuviera vigilando todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que se encuentra en el 8º piso, los testigos que han presenciado esta aparición cuentan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y las paredes, y que éstas después de un tiempo desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que esta mujer que se aparece en el 8º piso tiene un expediente de miedo. Al parecer, le hicieron un trasplante de riñón y el órgano no funcionó como debería. Al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, en medio de la tristeza y la desesperación, decidió optar por lanzarse de una ventana del 8º piso. Hasta el día de hoy, la mujer sigue apareciéndose en el 8º piso y repitiendo lo sucedido. Las siguientes 2 historias tienen que ver con personas que han visto apariciones en carretera. Era una tarde fría de otoño, en un lugar cerca de Aguascalientes, cuando don Toño, un taxista del lugar, fue contratado para llevar a una pareja a la ciudad de León, Guanajuato. Sabía que en el camino lo agarraría la noche y que su regreso a casa sería a altas horas de la madrugada. Mas sin embargo no podía darse el lujo de perder este viaje, pues necesitaba dinero. Se llegó la hora y dejó a las personas en su destino. Cuando regresaba a su casa, se dio cuenta que la carretera estaba muy sola. No se encontraba casi carros, era el único vehículo en camino. De pronto, a lo lejos, vio una persona parada a un lado de la carretera. Se percató de que era un hombre, y esto le pareció muy extraño. Al pasar ahí, donde se encontraba el hombre le pidió que le diera un ride. Mas sin embargo, don Toño se siguió de largo, pues imaginó que este podría ser algún rufián que quisiera robarlo. Cuando fijó su mirada en el espejo del lado izquierdo, se percató de que el hombre ya no estaba, y que en el lugar donde estaba parado se encontraba una cruz. Pero más fue el susto cuando giró la cabeza al espejo retrovisor y vio que el hombre iba sentado en el asiento trasero. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Su instinto fue acelerar la velocidad, mas sin embargo, cada que éste volteaba a ver el espejo retrovisor, se daba cuenta que el hombre seguía en el asiento trasero. Don Toño sentía mucho miedo y una gran desesperación. Para entonces, se le ocurrió empezar a rezar, pues el miedo invadía su cuerpo y no sabía qué hacer para evitar que ese espectro fuera en el asiento trasero. Al comenzar a rezar, giró la cabeza al espejo retrovisor y se dio cuenta de que el hombre ya no estaba. Don Toño nunca pudo olvidar esa espeluznante noche. Hasta la fecha, varios taxistas comentan que les ha ocurrido lo mismo. En el lugar donde ven al hombre parado se encuentra una cruz con el nombre de un hombre que falleció en el lugar. Nadie sabe cómo fue que murió ni quién es este hombre. Nuestra siguiente historia ocurrió en una carretera cerca de Guadalajara. Don Mario era un trailero que acostumbraba a trasladar huevo de un lugar a otro. Como de costumbre, esta noche le tocaba llevar un cargamento de huevo
desde Guadalajara, Jalisco, hasta Aguascalientes. Por lo regular, estos viajes los hacía de noche, pues de noche no había tanto tráfico en carretera. Era de madrugada, las 3 a.m. para ser exactos. Don Mario iba muy concentrado en su viaje y escuchando música, cuando de repente, a lo lejos, miró una hermosa mujer a orillas de la carretera. La mujer lucía una hermosa cabellera, usaba minifalda y tacones muy altos. En realidad esta mujer era muy guapa. La mujer estaba pidiendo que la llevaran, pues se encontraba sola a orillas de la carretera. Impresionado por su belleza, don Mario no se percató de lo extraño que era esto, y sin embargo se detuvo y le pidió que subiera. En el trayecto, don Mario intentaba sacarle plática, pero la hermosa mujer lo único que hacía era mover la cabeza, no emitía palabra alguna. Más adelante, la mujer señaló que la bajara. A don Mario le pareció extraño, pues en el lugar no se encontraba ni casa alguna ni nada. Mas sin embargo, don Mario se detuvo y bajó a la mujer. Cuando ésta bajó y giró para cerrar la puerta, don Mario se percató de que aquella hermosa mujer lucía realmente muy espeluznante. Lucía muy vieja, con cabello blanco y de una mirada muy aterradora. Don Mario se dio cuenta que la mujer no tocaba el piso y que se sostenía en el aire. Él, por instinto, lo que hizo fue cerrar la puerta y acelerar el tráiler. Mas sin embargo, a unos cuantos metros se encontraba una curva, en la cual perdió el control y tuvo un accidente. Por fortuna, don Mario logró sobrevivir para contar esta historia. Hasta la fecha, se dice que a varios traileros les ha ocurrido lo mismo. Algunos han fallecido y otros han logrado sobrevivir y contar la historia. Y ahora a esta curva le llaman la curva de la mujer de blanco. La mansión embrujada. Jane acababa de terminar la universidad y había decidido vivir sola. Su intención era vivir sola a las afueras de la ciudad donde la tranquilidad abundaba, por lo cual empezó a buscar anuncios de casas a precio razonable, hasta que un anuncio logró llamar su atención. Este decía: en venta. Casa antigua a las afueras de la ciudad, amueblada y espaciosa, a precio razonable, contiene alberca y salida al bosque, ideal para aclarar ideas. Si le interesa llamar al número que proporcionamos abajo. Entonces, no dudó en llamar al número, la atendió un hombre mayor, ya que su voz era forzada, ronca y muy débil. Quedó de ir a ver la casa al día siguiente. Al día siguiente, en la tarde, fue a donde se hallaba la misteriosa pero encantadora casa antigua. Allí la esperaba el anciano hombre con las llaves en su mano mientras que en la otra sostenía una linterna. Luego de presentarse, le enseñó todo en la casa. Al salir al patio, le enseñó la alberca, lo cual hizo que quedara encantada con ella. Era enorme, solo había que limpiarla un poco. Al otro lado de la alberca, se hallaba el bosque, que daba una enorme sensación, la cual le sería difícil de explicar, pero era como si algo la llamara o algo la guiara hacia allí. En fin, Jen terminó por comprar la casa e instalar luz y lo que hacía falta dentro de ella. Al llegar el día, se despidió de sus padres y se dirigió a su nuevo hogar. Empezó limpiando de arriba a abajo toda la casa, hasta dejarla reluciente e impecable. Al anochecer, empezó a preparar la cena tranquilamente, hasta que escuchó una pequeña risa. Volteó enseguida,
para ver de dónde provenía aquel sonido quisquilloso. Al no hallar movimiento alguno, creyó que era su imaginación, entonces siguió cocinando. Al terminar de cocinar, puso su plato en la mesa, pero olvidó los utensilios, así que fue por ellos. Al volver quedó impactada, pues en la mesa se hallaba un plato más, que contaba con 2 utensilios. Además, en el centro de la mesa se hallaba un florero vacío, el cual había colocado anteriormente, pero ahora tenía unas flores bellísimas. Después de un minuto de quedar impactada, reaccionó y decidió recoger el plato sobrante junto con los utensilios e ir a guardarlos. Después de cenar y ducharse, se dirigió hacia su habitación. Al acostarse sintió la misma sensación que había sentido al acercarse al bosque, ya siendo las 2 de la madrugada logró conseguir el sueño. Al día siguiente, al despertar halló sobre su cama un vestido blanco y sobre él una tarjeta que decía: «Luce este hermoso vestido. Con cariño, una amiga». Al leer la tarjeta se sobresaltó, entonces pensó que se trataba de una broma de mal gusto. De inmediato se levantó y comenzó a correr por toda la casa, esto para ver si había alguien, o quizás alguien vivía allí al estar la casa deshabitada, pero no halló a nadie dentro y menos afuera. Al entrar, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Listo el desayuno, decidió llevarlo a la mesa. Al colocarlo miró hacia atrás y vio una sombra que pasó corriendo muy rápidamente. Se asustó porque de inmediato supo que eso era algo fuera de este mundo. Debido a esto, comenzó a poner otro plato y utensilios en su mesa cada que comía. Y algo sorprendente, al regresar de llevar los platos sucios a la cocina, la comida del otro plato había desaparecido por completo. Cada que regresaba a su habitación después del baño, se encontraba el mismo vestido con la misma tarjeta sobre la cama. De pronto un día, cuando llegó a la habitación después del baño, se dio cuenta que una pequeña niña se encontraba parada frente a la ventana. Cuando la pequeña se percató de la presencia de Jen, salió corriendo rápidamente. Al día siguiente, Jen decidió colocar algo de caramelo sobre la cama a ver qué pasaba. Y para su sorpresa los caramelos desaparecieron minutos después. De pronto la pequeña comenzó a dejar extraños dibujos dentro de la habitación. En ellos parecía dejar un mensaje oculto. Pues en el dibujo se encontraba una pequeña familia, el hombre parecía un demonio, pues lo dibujaba con ojos rojos y bastante feo. La mujer del dibujo se encontraba parada sobre un charco de sangre. Y al parecer la pequeña que se encontraba en el dibujo, era la misma pequeña que los dejaba. Al observar los dibujos quedó conmovida y un poco asustada. Al volver a la sala, se encontró a la pequeña sentada sobre un sillón con los caramelos en su mano. La pequeña la estaba observando seriamente, Jen se quedó paralizada. La pequeña era de tez muy blanca y tenía unos ojos verdes como las hojas de los árboles. Jen le preguntó qué quería, y la pequeña señaló hacia el bosque y se dirigió a él. Jen decidió seguirla. Cuando se adentraron en el bosque, la pequeña comenzó a correr y Jen tras de ella. Pero en el camino Jen tropezó con una piedra y cayó al suelo, quedando inconsciente. Al despertar se encontró en un lugar todo oscuro donde solo podía ver a la pequeña parada frente a ella. De pronto observó como una mujer corría hacia ellas rápidamente. La mujer manifestaba desesperación,
ya que al observar bien vio que un hombre la perseguía. Aquel hombre te daba mucho miedo, vestía de negro, tenía un rostro demoníaco y ojos rojos. Jen se dio cuenta que ellos no lograban verla, además se dio cuenta que su cuerpo lucía un poco transparente al igual que el de ellos. No podía explicar con palabras las sensaciones que ocurrían dentro de ella, sentía mil cosas a la vez, sensaciones que no podría olvidar por más que quisiera. Al ver a la mujer correr con desesperación mientras era perseguida por aquel hombre, el corazón le latía a 1000 por hora. Cuando el hombre logró alcanzarla, la tomó del cuello, luego tomándola de los pelos la arrastró. La mujer no paraba de gritar y gritar desesperadamente, ella intentaba escapar mientras se tomaba de donde podía, hasta el punto que sus manos comenzaron a sangrar. Aquel hombre la arrastró hasta el centro del bosque, a medida que la arrastraba la mujer gritaba cada vez más, al clavarse las ramas puntiagudas que se hallaban en el camino. La mujer gritaba con todas sus fuerzas, hasta que el hombre recoge una piedra que tenía filo y la golpea en la cabeza, dejando su cabeza con una herida abierta mientras se desangraba. Al ver a la mujer todavía consciente, la amarró en un árbol, decidió hacerle pequeñas heridas en todo su cuerpo con una navaja. Los gritos de la mujer eran tan desgarradores que a Jen se le erizaba la piel. Luego de haber cortado todo su cuerpo, hizo una fogata, en la cual colocó un fierro largo y fino encima. Jen quería ayudarla, pero no conseguía moverse, solo podía mover y girar su cabeza para observar. Después de unos minutos, la mujer apenas tenía aliento, no tenía más fuerzas para gritar, entonces el hombre se acercó a ella y tomando el fierro caliente, se lo introdujo en la boca y comenzó a empujarlo hacia abajo, queriéndolo pasar por todo su cuerpo. Los gritos devastadores de esa mujer eran difícil de explicar, ya que al oírlos te generaban un profundo dolor, desesperación y mucho más. Al terminar con ese dolor infernal, la mujer ya se encontraba sin vida, entonces el hombre colocó el cuerpo sobre las ardientes llamas, quemándola a fuego vivo. Aquel demoníaco y maligno ser despreciable se acostó a un lado de las llamas mientras ellas consumían el cuerpo de aquella mujer. Ya estando profundamente dormido, el fuego era tan fuerte y poderoso que terminó consumiendo ambos cuerpos. Al apagarse el fuego, Jen observó que había quedado una parte de él, era su corazón. Se dice que si un corazón es demasiado cruel, odioso y maligno, ni el mismo fuego puede consumirlo. Solo un dolor homogéneo al realizado en vida. Luego llega una niña, que al ver los dos cuerpos consumidos por el fuego, sale corriendo. Esa niña era la pequeña que visitaba a Jen, vestía de igual manera que ahora, con su vestido celeste, su listón del mismo color y sus zapatos negros. Al salir corriendo tropieza con una rama y cae dándose en la cabeza con una piedra puntiaguda y filosa. En ese preciso momento la pequeña pierde la vida, dejando consigo su alma en el bosque. Después de haber visto todo lo acontecido, se oscurece todo de repente. Al poder ver nuevamente, se encontró tirada en el suelo, donde se había caído. Se levantó un poco mareada y se dirigió hacia su casa. Ya siendo de madrugada, al entrar a su casa, se encontró con un ser oscuro y demoníaco con ojos color sangre, que se le abalanzó y empieza a apretarle el cuello de igual forma que lo hizo con la mujer. Se soltó y comenzó a correr hacia el bosque, pero este la volvió a agarrar. Mientras la arrastraba no sabía qué hacer,
solo trataba de aferrarse de algún árbol, mientras gritaba de dolor. Hasta que el hombre tropezó con una rama y cayó a el suelo junto con Jen. Al levantar Jen la cabeza observó que al lado de ella estaba el fierro que le traspasó a la pobre mujer. La pequeña, que observaba todo, logró tomarlo y clavarlo en el corazón que se encontraba tirado entre las ramas, y así logró desaparecer al hombre demoníaco. Jane jamás pudo vender la casa. Y desde entonces vive tranquilamente con la pequeña en ese lugar. Algo extraño vivir con un espíritu, dirán. Pero lo que Jane no sabe es sobre su fallecimiento, que ocurrió hace tiempo al chocar con un árbol, caer y golpearse en la cabeza con una roca que se encontraba en el suelo. Hoy en día se dice que esa casa está maldita y que las personas que la han habitado han tenido muertes similares, pero antes de su fallecimiento comentan haber visto una niña vagando por la casa. Si te han gustado estas historias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que subamos video.